Y escribe como no puede, se va a decir que van a hacer justamente, nosotros vamos a encontrar pues, pistas y veamos que por el otro lado, Germán Heller enfoca sus obras para 1900, la primera se llama, en 1930 y después se publicó la primera. Entonces, para Heller no hay estado de Juan. Eso es algo muy importante. La otra cuestión que solo se puede hablar con una concepción a partir de la monarquía durante la edad moderna. Por eso decía que es manual del Estado. En el otro tercer gran conocer Smith, él publica en 1900 la llamada para 1900 y en 1963 teoría mental. Bueno, nosotros aquí cubriendo esta parte del programa y que dentro, o sea, cómo analizar los elementos y nos pide que lo hagamos desde la perspectiva histórica del Estado. Los estados de la evolución humana son estos tres: el salvajismo, la barbarie, es decir, la perspectiva histórica del Estado puede explicar a partir de etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Y en cada una de ellas nosotros encontramos una expresión del Estado, pero desde la parte histórica humana, no jurídica. Esto va a ser propiamente Estado moderno. Ahora, en ese periodo han sido muchos los juristas, aparte de los que mencionamos, como Kelsen, en donde van a hablar de los elementos del Estado. Entonces, desde el punto de vista de la doctrina tradicional, considera tres elementos del Estado: lo que va a ser la población, el territorio y el poder público o autoridad. Aunque en esta época también se suele hablar de un cuarto elemento y que es el llamado el de la soberanía por otros estados o el reconocimiento de su soberanía por otros estados. ¿Qué más tenemos? Bueno, de manera significativa, de manera genérica, entonces, de esa perspectiva histórica y de esa cuestión tradicional que ya vimos, en donde identificamos los elementos del Estado y que, bueno, tanto Keller como Smith, como Carl Smith, como Kelsen nos van a dar antecedentes de esos elementos del Estado. Sin embargo, en el Estado contemporáneo, nosotros tenemos que el primer elemento del Estado es el territorio.
Es decir, todo el territorio comprende todo el espacio terrestre, marino y aéreo. Todos esos tres elementos son parte del primer gran elemento del Estado, que es el territorio. De tal modo que para el caso de México, pues el territorio se divide en estados de la República. Actualmente los 32 estados de la República pertenecen al Estado mexicano. Y bueno, uno de los primeros elementos del Estado, insistimos, es justamente el territorio. El segundo elemento es la población. Dentro de esa llamada República Mexicana y en esa descripción o en esa extensión territorial de los 32 estados, nosotros encontramos desplazada, distribuida a los 30, a la población, distribuida en esas 32 entidades federativas. Esa población que es del norte, del centro y del sur. Entonces, el segundo elemento del Estado es la población. El tercer elemento del Estado contemporáneo es el gobierno. Y el gobierno se va a componer tanto de la estructura política como de la estructura administrativa. Entonces, haciendo una recapitulación, los elementos del Estado contemporáneo son territorio, población y gobierno. Y ellos van a ser el objeto de estudio de la teoría de la administración pública. Muchos de estos elementos son los que se buscan explicar, contemporaneizar, y todos ellos tienen un antecedente en países europeos, países anglosajones y obviamente de manera particular en México. Ahora, el programa nos pide hablar de la teoría política del Estado. Entonces, en un primer momento, se reconoce la presencia del Estado en la vida social. Y esta presencia del Estado se expresa a través de diferentes formas, y una de ellas es a través del gobierno, a través de la autoridad, a través del orden público, del orden jurídico, lo que en el caso del jurista que vimos, Germán Heller, el Estado se nos aparece en un primer momento como algo, como una realidad, como un ser humano intensamente renovado. Este material está en el libro de la teoría del Estado, publicado por el Fondo de Cultura Económica en México en 1955. Entonces, ¿por qué hablar de la teoría política del Estado? Bueno, porque en ese Estado hay fenómenos, hay hechos, hay acontecimientos, hay objetivos que justamente trata la teoría política desde el gobierno, como están relatados por Germán Heller, el buscar el orden público, el orden jurídico, ejercer una autoridad, ejercer un gobierno. Bueno, por otro lado, en el material de Posada Adolfo, que se llama el libro Derecho Político y Constitucional, de la librería Suárez en España durante 1935, se dice lo siguiente, que la calidad científica surge en la política y se constituye su ciencia desde el momento en que el conocimiento del Estado alcanza los caracteres científicos. ¿Qué significa esto? Bueno, se trata de un conocimiento reflexivo, objetivo, metódico, sistemático, mediante esfuerzos encaminados a realizar la interpretación racional de los fenómenos políticos. Es decir, dentro de ese territorio, dentro de esa población, dentro de ese poder, ocurren una serie de acontecimientos, fenómenos o hechos que necesitan ser reflexionados, que necesitan llevarse a un análisis sistemático y que necesitan tener respuestas para su explicación. Entonces, en ese momento se da una teoría una teoría política del Estado. Ahora, para llegar al conocimiento científico del Estado,
después de haberlo interpretado racionalmente el fenómeno político en forma reflexiva, objetiva, metódica y sistémica, para construir esa noción científica previa se necesita observar la realidad, a la que se va a denominar realidad estatal, porque es parte del Estado. Entonces, esta organización del Estado incluye 3 elementos fundamentales: el aumento progresivo de la libertad, la igualdad y la seguridad, de tal modo que el Estado se analiza desde la teoría política cuando busca alcanzar un aumento de la libertad, la igualdad y la seguridad de su población que está situada en un territorio, y que esto se va a lograr a través del gobierno. Es decir, que la teoría del Estado tiene un fin específico: la superior realización de los individuos en comunidades libres. De tal manera que la teoría política del Estado tiene como objetivo justamente la realización de los individuos como personas libres, y por eso tiene pues, especial valor. Ahora, el programa nos pide abordar el segundo tema, que es justamente gobierno y administración pública. Y vamos a recordar, o vamos a trastocar varios de los elementos. El primer elemento es justamente hablar sobre el concepto de gobierno. Y nosotros en esta lámina que estamos observando tenemos una primera definición de gobierno, y se dice que desde el punto de vista semántico es la organización mediante la cual es formulada la voluntad del Estado. Ojo, el gobierno es una organización a través de la cual se formula la voluntad del Estado. Esa es la parte interesante. Ahora, en otras definiciones, nosotros tenemos que, por un lado, el Estado es una agrupación jerarquizada que está compuesta tanto por gobernantes como por gobernados. Y del otro lado, o a la par, el gobierno es la organización a través de la cual se formula la voluntad del Estado. Es decir, hay Estado y la concretización de ese Estado en una de sus formas es a través del gobierno. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. Ahora, hay una serie de indicadores. Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las formas de gobierno en México es republicana, representativa, república y federal. Entonces, si bien es cierto, como define la anterior lámina, el gobierno es la organización que se formula a través de la voluntad del Estado, vamos a tener una serie de formas de gobierno que existen en el mundo. Y aquí vamos a destacar las que nuestro programa de estudios de la asignatura Teoría de la Administración Pública nos pide, y una de ellas es la monarquía, que es definida por el pensamiento griego como el gobierno de uno y es un símbolo de unidad. Entonces, la forma de gobierno monarquía consiste en que solo una persona, llamado monarca o rey, es el que va a gobernar ese territorio, ese país, esa nación. Por el otro lado, tenemos a la oligarquía, que es otra forma de gobierno en donde el poder político es ejercido por un grupo minoritario, un grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social
económico y político. Entonces, durante la historia de las diferentes naciones en el mundo, pues varios países han sido gobernados por una oligarquía, que es ese grupo minoritario, y quien lo elige, pues no es el pueblo, sino se elige por otros menesteres. Eso es en cuanto a la oligarquía. La otra forma que tenemos es la llamada aristocracia. La aristocracia, en el mundo clásico, es una forma de gobierno en donde el poder político es ejercido por los mejores. En ciertas épocas, el ejercicio del poder político por una clase privilegiada. Algunos filósofos griegos señalaban desde aquel tiempo, quizás como Platón, que no toda la gente está capacitada para hacer gobierno, sino que los que van a gobernarnos tiene que ser un grupo de personas preparadas, los intelectuales, los que estudian y bueno, los que son de una clase social privilegiada. Quizás y por eso en México, todavía hasta la fecha, pues de repente nosotros nos enteramos que algunas personas que van a ser o se van a dedicar a gobernar, ya sea como presidentes municipales o diputados o senadores, pues nos encontramos con que no son personas que tengan muchos estudios o experiencia profesional, pero tienen poder económico o son caciques y eso los hace parte de una clase privilegiada y ese es su eslabón para buscar el ejercicio del poder. Esa es la llamada aristocracia. El gobierno es ejercido por los mejores. Nosotros vemos en la imagen cómo estas personas vestidas de una manera muy elegante, que demuestran pues, que tienen dinero, que tienen intelecto, que tienen estudios y son los que van ocupando los espacios para gobernar. Eso es en cuanto a la aristocracia. Entonces vimos la monarquía, el gobierno ejercido por una persona, la oligarquía, el gobierno ejercido por un grupo minoritario, la aristocracia, el gobierno ejercido por los mejores o por una clase privilegiada. Y de tal modo que en México esas clases privilegiadas pues se desarrollan en los distintos partidos políticos. Ahorita me recuerda mucho pues las clases políticas privilegiadas que surgieron en el seno principalmente de lo que ahora se conoce el viejo Partido Revolucionario Institucional, en donde diferentes grupos, como el grupo Atlacomulco, pues destacó en ese partido y a través de esos grupos, pues bueno, se fueron ocupando gubernaturas, presidencias, senadurías, diputaciones. De hecho, recordemos que Enrique Peña Nieto pues surge precisamente de ese grupo, del grupo Atlacomulco del Estado de México. Y bueno, solo que no se concibe ya como una aristocracia, sino se concibe ya como parte de un grupo político en el poder. Por otro lado, nosotros después de haber visto estos elementos, y creo que me estoy saltando uno, me voy a la siguiente forma de gobierno y regreso acá, que es la democracia. La democracia es una de las formas de gobierno de México. La democracia es una forma de gobierno reconocida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, la democracia, como vamos a ver en su definición, es el llamado gobierno del pueblo. Demo, que significa, viene de la palabra demurgos,
Higiómoros, y bueno, significa el gobierno del pueblo. Entonces, Lincoln decía que el gobierno del pueblo, y que el pueblo es el depositario del poder, por el pueblo como órgano directivo de los mismos y para el pueblo en razón de ser también beneficiario y destinatario de su acción. Entonces, de hecho, la forma más, pues de más beneficios políticamente hablando, aunque cada vez más tal parece que la democracia es una ficción, porque si bien es cierto, como forma de gobierno, porque es el gobierno del pueblo, porque a través de la participación de las personas con su voto eligen a sus gobernantes, pues la triste historia en parte es que el voto que ejerce a veces una buena parte del pueblo, pues es un voto a veces comprado por una despensa, por una dádiva, por un bien material, o a veces es un voto exigido o accionado a cambio de mantener un empleo o a cambio de dar un empleo. O es un voto que se compró con una cantidad de dinero insultante, ¿no? Para la democracia de nuestro país. O es una democracia en donde se busca que el gobierno ejerza su voto para elegir a sus gobernantes, pero es un voto a veces bastante inseguro porque la gente poco conoce de quienes van a ser parte del gobierno. Entonces, en su explicación original de la democracia, pues tiene una pureza tremenda desde el punto de vista teórico. Al paso de los años en distintos países, se ha opacado lo que representa una auténtica democracia, que sería respetar, que sería enaltecer el voto de las personas. Pero cuando ese voto, repito, se condiciona, se compra, se coacciona, pues entonces ya no podemos hablar de una plena democracia. Sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues vivimos en una democracia en la convicción o explicación de que es el pueblo, aunque no sea todo el pueblo, porque usualmente solo es una parte, quienes van a votar para que se quede tal o cual presidente, gobernador, diputado o senador. Entonces, una pequeña parte de la sociedad es la que, en el caso de México, realmente elige a los que van a gobernar. Otra parte es apática, y de esa parte que va a votar, pues yo creo que muy poco porcentaje lo hace por convicción o porque conoce de veras al candidato. A veces incluso es un voto condicionado porque, bueno, es mi familia, o es mi compadre, o es mi amigo, o es el que me hizo un favor, o es el que me va a dar un empleo. Y bueno, en ese momento distorsionamos la esencia de la forma de gobierno llamada democracia y la menospreciamos a lo que significa en su origen. Eso es lo que podríamos decir sobre democracia. Y vamos a ver la última forma de gobierno, que es justamente la república. Decía yo desde hace un momento que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice que México tiene una forma de gobierno republicana, representativa, democrática y federal. Entonces, ¿por qué la república es una forma de gobierno? Bueno, porque se caracteriza por su amplitud, ya que puede existir de diferentes maneras. Podemos identificar la República Democrática y la República existe o puede existir una jefatura encargada a una persona, a varias personas, pero es el resultado de una elección. Entonces, la República
yo le explico, además de lo que dice la lámina, nosotros recordemos la imagen, el dibujo de la República Mexicana, que dicen algunos, es una bota, ¿no? Entonces, cuando los estados se unen en esa bota, nos llamamos República Mexicana y estamos constituidos por una serie de entidades federativas que componemos algo que se llama México o que componemos algo que se llama República Mexicana o componemos algo que se llama Estado mexicano. Y al ser parte de una república es porque estamos constituidos por una serie de estados federados que partimos de un principio de unicidad, porque somos todos México, aunque unos vivan en Oaxaca, otros en Baja California Sur, otros en Nayarit, otros en Chiapas, otros en Veracruz, Puebla, Querétaro, etcétera. Somos una república. Entonces, el día de hoy que el programa nos pide justamente profundizar en aspectos relevantes de la teoría de la administración pública a través de su desarrollo histórico y que con ello nosotros comprendamos las incidencias que tienen esto en la intervención gubernamental. Entonces, ahorita hemos visto dos grandes cosas importantes. Una, los elementos para el estudio del Estado, y decíamos a manera de conclusión que principalmente son tres, que es el territorio, la población y el gobierno. Y después nosotros vimos un poco la teoría política del Estado, en donde muchos de los hechos, fenómenos, acontecimientos que se suscitan dentro del Estado son, son objeto de estudio de la teoría política al ser parte del Estado. Y después entramos en otra gran esfera de reflexión sobre las formas de gobierno, inclinándonos por las que tiene México. Y entonces vimos particularmente 5 formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia, la república, la oligarquía, la democracia. Son las formas de gobierno. Y veíamos que para el caso de México se habla de una forma de gobierno en esta clasificación principalmente de tipo republicano y de tipo democrático. Esas son las formas, de acuerdo a lo que destaca el programa, que tendría nuestro país. Entonces, ahora nosotros vamos a ver un último tema de nuestro programa, que es justamente el concepto de administración pública. La administración pública ha sido definida históricamente de muchas formas. Hay quienes han dicho que es un arte, otros han dicho que es una técnica, otros han dicho que es una disciplina, otros han dicho que es una ciencia, y dicen que la administración pública es un arte porque cada persona administra públicamente de diferente forma, aunque partan de la misma normatividad en el caso de nuestro país. Entonces, de repente, cada uno de los presidentes que ha tenido México ha administrado de determinada manera. Entonces, por eso dicen que la administración se puede considerar como un arte y que ese arte no todos lo van a hacer igual. También es considerada como una ciencia la administración pública porque se compone de una serie de principios, de teorías, de escuelas que la han explicado históricamente y de las cuales estaremos hablando en algún momento de nuestras sesiones grabadas. Pero hablando de unas, bueno, pues tenemos la etapa de la ciencia de la policía, tenemos una época llamada el espejo de los príncipes musulmanes, tenemos otra etapa llamada del cameralismo. Entonces, justamente por eso la administración pública también se reconoce como una ciencia porque a través del tiempo ha generado sus propios principios teóricos, sus propias corrientes que le explican
sus propios procesos de modernización de la propia administración pública basados, por ejemplo, en la gestión, en las políticas públicas, en el institucionalismo, en el neoinstitucionalismo, en la gobernanza, en la gerencia pública, por mencionar solo algunos. Sin embargo, en esta lámina que estamos visualizando, tenemos dos grandes definiciones que nosotros podemos encontrar en un libro que se llama La Administración Pública, de Carlos Mainero, que se publica en el 2002 por Tercer Milenio. Es un libro que yo recomiendo mucho, es un libro muy ameno de 60 páginas, pero muy concreto, muy claro en cuanto al concepto de administración pública, que está nada más en una o dos hojas, y lo demás nos permite conocer los antecedentes de la administración pública desde que se constituyeron las primeras secretarías de Estado en 1821 y que nosotros vamos a tener desde ese momento secretarías como la de Relaciones Exteriores o como la de Asuntos Eclesiásticos y de Justicia. Entonces, bueno, en ese libro nosotros tenemos toda esa riqueza. El libro además nos ofrece una clasificación de secretarías de Estado muy interesante, las secretarías de globalizadoras, habla de las secretarías de desarrollo social, de las secretarías de desarrollo económico. Y el libro concluye hablando de la administración pública descentralizada. Entonces, es muy interesante, Mainero lo hace de una manera muy breve, pero también muy significativa. Pero ahorita nosotros tenemos en pantalla a dos personas pues, que han hablado mucho también sobre lo que es la administración pública. Por una parte tenemos a Woodrow Wilson. Él dice que la administración pública es la parte más ostensible del gobierno en acción y que la administración pública es la ejecución del derecho público. De hecho, por eso varias personas dicen que la administración pública es el gobierno en acción. Es decir, lo que hacen en el caso local, los regidores, el presidente municipal, pues es gobernar en acción. Lo que hacen los secretarios de Estado, el gobernador, pues también es un gobierno en acción en todas las actividades que realizan, ¿no? Desde prestar servicios públicos, hacer obras públicas, generar políticas públicas, y así. Hay otro personaje que es DeWitt Waldo. Él dice que la administración pública es la organización y dirección de hombres y materiales para lograr los fines del gobierno. Y él recupera esta parte de la administración pública como arte, como ciencia, de la dirección de todos los asuntos del Estado. Esas son las dos grandes definiciones que tenemos sobre el concepto de administración pública y que, bueno, nosotros ahorita, al estar en esta licenciatura de administración pública, pues va a ser el pan de cada día, ¿no? El tener nuestra propia definición sobre la administración pública. Algunos otros dicen que la administración pública es el conjunto de actividades que se realizan dentro del Estado a través de los gobiernos para satisfacer bienes y servicios a la sociedad. Entonces, esa es otra, pero hay muchas. El doctor Omar Guerrero Orozco ha dado algunas, Ricardo Valle Berrones, Cuando Dios pesa, Ignacio Pichardo Pagaza, entre muchos otros, porque es necesario hablar. Entonces, yo me quedo con esto, que la administración pública es un conjunto de actividades por parte del gobierno y del Estado que buscan ofrecer bienes y servicios a la sociedad. ¿Sí? Y de este otro lado, nosotros vamos a tener esta lámina debió de estar antes. Son formas de gobierno. Algunos filósofos las definen como formas puras a la monarquía, la aristocracia y la república, y como formas impuras la tiranía, la oligarquía y la democracia. Entonces, eso es lo que nosotros el día de hoy estamos destacando. Y bueno,
pues como se podrán dar cuenta, la administración pública no solo tiene que ver con la política, sino también tiene que ver con el gobierno, el poder, la autoridad. El ejercicio de la administración pública es una tarea muy compleja que tiene que ser estudiada, investigada, explicada por expertos y bueno, en esta ocasión nosotros tenemos la venia de poder estar dilucidando parte de los elementos sustantivos de la administración pública que nos permiten ver su incidencia en la intervención gubernamental. Entonces, no es, o sea, pareciera sencillo entrar al gobierno, pero desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de los grandes problemas que tienen los estados, los gobiernos, pues cada vez se vuelve más complejo compenetrarse en el ejercicio y en la práctica de la administración pública y es más complejo si no se tiene una formación profesional desde la cuna, en donde nosotros veamos toda esa parte histórica, conceptual, toda esta parte bueno, qué es lo que busca la administración pública, cómo nace la administración pública, cómo se desarrolla la administración pública, cuáles son los retos que tiene la administración pública, cuáles son los avances que ha tenido, cuáles son sus escuelas contemporáneas que buscan fortalecerla como disciplina, como ciencia, como arte, cuáles son esas estrategias impuestas a nivel internacional para que la eficiencia y la eficacia de la administración pública pueda mejorar y de ese modo tengamos sociedades más tranquilas, con más orden, con más paz, y que bueno, en algún momento de nuestra vida, pues podamos aspirar a lo que decía Klaus Hoffen desde los años de 1970, podamos aspirar a que a que el Estado sea capaz de generar gobernabilidad en su sociedad. Es decir, que el Estado cada vez sea más capaz de resolver los problemas de la gente. Y pues con esto yo me despido. Estos son los temas del día de hoy. Tienen ustedes dos actividades. Les pido que revisen Classroom, que las hagan a la brevedad. Y bueno, tendrá que ver con parte de estos materiales. Entonces, pues de mi parte, con esto estaría cerrando. Les deseo muy buena noche y les agradezco en los minutos que se den para escuchar esta grabación. Hasta luego y gracias.